se empiezan a mover. ¿Y qué pasa si de repente me llevan a un sitio o a otro solo desde la mano? Es la mano la que me dirige el movimiento. Por todo el espacio y por todos los niveles, ¿vale? Me lleva al suelo, si me recoge, si me hace girar. Sintiendo esta energía, ¿vale? En el espacio. Sentimos el aire, lo cogemos y movemos por el espacio. Eso es, por ahí. Eso, intentamos movernos por el espacio. En la cárcel es muy largo. Un año es eterno. Una condena casi inaguantable. Ausência, ausência. Se asa tivesse para voar, es distância. Se gazelo fosse para correr sem nem canseira. No sé, todo lo que me haga sentir libre, eso es lo que me gusta. Y pues pienso así, que me hace sentir libre y mira dónde estoy metido preso, ¿no? Yo entré en prisión en el año 2006 y había cosas que no entendía, como por ejemplo por qué la gente reía. Y el dueño de este bolso me enseñó muchas cosas. Este bolso ha guardado cosas que entre nosotros sabemos a lo que me refiero, pero también ha guardado sentimientos, ha guardado cartas, ha guardado recuerdos, fotos. Pero sobre todo lo que me enseñó fue a guardar mi condena. Para mí cada día de condena pesaba mucho en mis espaldas. Y todos cuando entramos en prisión sabes que entramos asustaditos, ¿eh? El que diga que no, yo creo que miente. Entramos asustados. Y un simple abrazo, una simple palabra de apoyo es tan grande que fuera no la aprecias, una palmadita en la espalda no la aprecias fuera, pero en la prisión cuando alguien te la da de verdad te lo da. Bueno, pues esta es mi palmadita de verdad. Es capaz de lograr algo que nunca logrará la palabra, que es sacar las cosas más profundas. No creo más en ninguna justicia de la sociedad. Me da igual mirar a ellos, mirar arriba al techo, me monto mi película. Pero estoy con ellos. Si no estáis, hasta aquí. De aquí se sale. Y en estos muros se crece y uno se hace fuerte. Y como le he dicho desde el principio, entré hecha un piltrajo. Así de claro se lo dije. Y gracias a Dios salgo fuerte como un roble. Como una costumbre, mientras te acabe algún periodo malo, ya debes que tirar algún objeto en un río que lo tira al agua y ya pasado. Y estás mirando por delante, todo por detrás. Por eso se lo guardo casi 3 años. Y el día de mañana, ojalá no se sabe, si es pronto, cuando salgo que lo tiro en un río y
y que olvido para todo eso lo que me pasó en los últimos 3 años. Das ist mein Leben. Danke.